Buenas tardes. Gracias y paz se les sean multiplicadas a cada uno de esta tarde en el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Antes de orar, déjenme públicamente expresar el honor, el gozo que tengo de estar con ustedes para esta conferencia. Mi vida y ministerio ha sido marcado en muchas formas por el ministerio del Dr. Piper, de su iglesia y de esta conferencia. Así que quiero públicamente darle gracias y agradecer al pastor John y al pastor Jason por el gozo y el privilegio de estar aquí con ustedes esta tarde. Mi tarea es hablar acerca del hedonismo cristiano en el púlpito y quiero hacer eso para simplemente exaltar el texto de la Escritura. Así que vamos a la Escritura, Marcos capítulo 4. Vamos a orar y quiero que oigan la palabra de Dios, dejando una fundación para todo lo que vamos a decir en este mensaje. Oremos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por la bendición de este día y por todo lo que tenemos. Hemos experimentado, hemos cantado, hemos adorado tu nombre, hemos estado oyendo tu palabra, comunión los unos con los otros. Gracias por este tiempo y yo oro que tú puedas preparar nuestros corazones y mentes para ver a Cristo en las Escrituras. Con tu fuerza, ayúdanos a enfocarnos, a poner nuestros afectos en ti. Yo oro, Señor, que tú puedas guiar mis pensamientos y mis palabras. Oro que me ayudes a hablar tu palabra con fidelidad y claridad, y autoridad, pasión y sabiduría, y humildad y libertad, y que pueda Cristo ser exaltado. Mientras la palabra es expuesta, oramos, amén. Marcos capítulo 4, de unas parábolas, dentro de las parábolas, hay un pasaje en particular que ha sido en estas semanas un gran ánimo para mí en el púlpito y en el trabajo que Dios me ha encomendado. En el versículo del 26 al 29, Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero en la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Amén. Imagínese por un momento, usted vive en Palestina en el primer siglo. La tierra prometida está ahora bajo la ocupación romana. La gente escogida de Dios están siendo oprimidos. El Lord ha prometido enviar un Mesías, un rey, para restaurar a Israel a la gloria. Pero ha pasado aproximadamente 4 siglos desde que el Señor por última vez envió a un profeta a Israel. Estás empezando a perder la esperanza de que la liberación va a venir durante tu vida. Así que uno comienza a oír acerca de un rabino llamado Jesús. Ella hace frases mesiánicas muy impresionantes. Él tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Hace grandes milagros y señales y maravillas. Usted toma estos reportes como algo increíble y después usted conoce a Jesús personalmente. Tu vida es cambiada, su vida es cambiada completamente. Este no es un simple carpintero de Nazaret. Él es el muy esperado, por tiempos esperado, Rey.
Usted deja todo por seguir a Jesús. Pero esto en realidad no es un sacrificio. Usted espera que será recompensado cuando Cristo gobierne sobre la ocupación romana y establezca su reino en Israel como un superpoder. Usted no tiene que seguir a Jesús mucho antes de que se da cuenta que sus expectativas son irreales, que a medida que camina con Él es en realidad todo lo que dice ser. Pero cada lugar a donde va, Jesús es rechazado. Ponga la revolución a un lado. Es como que los líderes judíos van a matar a Jesús antes que los romanos. ¿Cómo entonces puede el reino de Dios venir si el Mesías falla? Este es el problema en el cual los discípulos de Jesús enfrentan. Ellos en realidad creen que Él era el Mesías esperado, pero nadie más en realidad creían eso mientras lo oían enseñar, aún al ver sus milagros. Jesús responde a esta realidad en Marcos capítulo 4 y también en Mateo 13 con una serie de parábolas acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. Las parábolas del reino son una categoría distintiva de parábolas. Jesús las explicará en Marcos capítulo 4 y en Mateo 13. Él dice estas parábolas particularmente en el sentido de las parábolas del reino. Dios revela la verdad al que tiene el corazón abierto, pero esconde la verdad de aquel que tiene el corazón endurecido al mismo tiempo. Nuestro texto que yo quiero que consideremos esta tarde es uno de aquellos en el cual la parábola del reino se representa como la semilla que crece. Es una parábola solo en Marcos y es una de las pocas parábolas y es única en Marcos, en el libro de Marcos. Diferente a la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4, no hay una interpretación de esta parábola de parte de Jesús. Así que la parábola puede ser ambigua, pero yo creo que el mensaje de la parábola es claro. El mensaje es este. El reino de Dios crece por sí mismo. Es el resultado del logro divino, no del logro humano. El reino de Dios crece por sí mismo. Y a medida que consideramos esa verdad en esta parábola, yo quiero que usted vea que las palabras de Jesús, entre tres razones que usted puede dedicar con gozo, en la cara de la incredulidad y rechazo y aún persecución, el reino de Dios está creciendo por sí mismo. La primera lección en la parábola es que el reino de Dios ha sido sembrado en el mundo. El reino de Dios ha sido sembrado en este mundo. En el verso 26 comienza diciendo, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Con esa introducción, solo asegurémonos que entendemos las categorías fundamentales de la parábola. El sembrador siembra la semilla. El sembrador siembra la semilla. Jesús dice en versículo 26, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. No quiero adelantarme, pero eso es todo lo que hace. Y después se va a dormir. Él solo
siembra la semilla. Esto es donde el proceso comienza. Alguien tiene que sembrar la semilla en la tierra. Nosotros, el fruto debe ser cultivado, pero la verdad es que al principio de esta parábola, el fruto requiere que la semilla sea plantada. Va a haber una cosecha, pero alguien tiene que plantar en la tierra. Esto es verdadero, más aún afuera del mundo de la parábola. Las personas no redimidas no pueden arrepentirse y confiar y obedecer a Dios en sus propias fuerzas. No pasa naturalmente. La semilla debe de ser plantada. Y últimamente, Dios es el que planta la semilla. Dios es el sembrador en última instancia. Esto es lo que Dios está haciendo cuando Él dice que su único Hijo fue enviado al mundo. Esa es la encarnación del Señor Jesucristo. Es Dios plantando su semilla y su reino en el mundo. Esto también es el ministerio de Jesús. Este es el trabajo que Cristo hizo en la tierra. Él sembró la semilla del reino por su predicación, por sus obras. Él estaba sembrando la semilla y últimamente, por su resurrección y crucifixión, estaba sembrando el reino de Dios en la tierra. Y nosotros como seguidores de Jesús, si puedo ser más específico, nosotros somos llamados a predicar y llevar el trabajo del Señor Jesucristo en este mundo. La iglesia es un heraldo y una fortaleza del reino presente, pero no realizado, de Dios. Y el trabajo central de aquellos que pastoreamos a la gente de Dios es predicar la palabra. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20 y 21, Pablo dice que somos embajadores por Cristo. Dios, haciendo su llamado a través de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Porque por nosotros, aquel que no era pecado, lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios en Él. Este es donde todo comienza. La semilla debe de ser sembrada. ¿Y qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. En Marcos capítulo 4, del 1 al 20, Él habla acerca de la parábola del sembrador, y también hay un sembrador y hay diferentes tierras. Al lado del camino, una tierra rocosa, pero la buena tierra y aquella donde es sembrada la buena semilla, solo esa lleva fruto. Esta parábola, en el capítulo 4, es como la introducción de las parábolas de Jesús. En Hechos los versículos, luego Él interpreta y literalmente dice que debes de entender esta parábola para entender el resto de las parábolas. Jesús, en esta parábola del sembrador, está hablando no solo a la demás gente, pero principalmente a sus discípulos. Les está diciendo a sus discípulos cualquier rechazo y hostilidad, cualquier incredulidad que enfrenten. Él está diciendo a sus discípulos, sean animados, no hay nada malo con la semilla. La palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa y transforma. No hay nada malo con la semilla. El problema es con la tierra. El corazón debe de ser receptivo a la palabra de Dios. Ya vamos a esa parábola primera, la parábola del sembrador, pero después el énfasis en realidad es en las tierras. Es en la receptividad de la tierra, pero yo creo que aquí, en Marcos capítulo 4, del 26 al 29,
El énfasis está en aquel que siembra la semilla y que su único trabajo es sembrarla. Este es el principal trabajo del predicador. Usted siembra la semilla de la palabra de Dios en los corazones de los hombres. Dios puede encargarse de otras cosas, pero usted tiene que hacer su trabajo y no es nuestro trabajo ser inspectores de tierras. Y no es nuestro trabajo tampoco el modificar la semilla, manufacturar la semilla. Simplemente nuestro trabajo es tomar la semilla como la recibimos y sembrarla en el mundo. Es nuestro trabajo sembrar la semilla, es proclamar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Jason mencionó cómo yo empecé a pastorear mi primera iglesia en la edad de 17 años. Uno de los diciendo que ese diácono decía que tenían que cerrar la iglesia temprano porque yo tenía que estar en la escuela en el siguiente día. Mi papá predicó en mi mensaje de instalación y lo disfrutó mucho, creo yo. Después de darme 25 minutos de introducción, nunca recomiendo eso, él finalmente dijo, yo creo que entonces voy a empezar el mensaje. Yo quiero predicar del tema, ¿qué puede este muchacho decirme a mí? Y él solo tiene 17 años. ¿Qué puede ese muchacho decirme a mí cuando mi matrimonio está en problemas? ¿Qué puede ese muchacho decirme a mí cuando mi hijo se ha perdido en el mundo? ¿Me entienden? Por 45 minutos, yendo por pasaje, después otro pasaje, afirmando que la Escritura es suficiente. Y después de una hora, él volvió a hacer la pregunta, ¿qué me puede decir ese muchacho? Él puede decirle cualquier cosa que la palabra de Dios tenga que decirle. No es nuestra experiencia, nuestra habilidad, no es nuestra experiencia que valida la palabra. Hemos de tomar la semilla como está y sembrarla en la tierra. Deme solo hacer un comentario más aquí, en estos fundamentos que estamos hablando acerca de esta parábola. Esta tierra, nosotros no estamos haciendo sesiones terapéuticas cuando predicamos. Cuando nos reunimos de tal forma que la palabra de Dios pueda ser plantada y cultivada en los corazones y las mentes de las personas. La palabra de Dios debe ser el centro y aquello que lleva el centro de lo que nuestra gente hace cuando adoran. Leer la palabra y cantar la palabra y orar la palabra y predicar la palabra y permitir la palabra en la mesa del Señor y en el bautismo. Pero si la palabra es el centro de nuestra adoración, no permanecerá simplemente dentro de la iglesia. También va a fluir. Es en nuestro testimonio al mundo. Lo que estoy sugiriendo esta tarde es que la iglesia no es la tierra, sino que el mundo es la tierra. Y en este sentido, el reino, no simplemente estamos celebrando nuestra sana doctrina con unos con otros. Hemos de proclamar en este mundo que se está muriendo y perdiendo las buenas nuevas de la gracia salvadora del Señor Jesucristo. No simplemente nos envía y nos manda a que los pecadores vengan a la iglesia, sino a la iglesia ir al mundo. En Mateo 28, Jesús dijo, toda autoridad les es dada en el cielo y en la tierra. A mí
Por tanto, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles de observar todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Esta es la misión de la iglesia. Somos llamados a ser discípulos en todas las naciones por la proclamación del Evangelio. Hemos de hacer discípulos de Cristo a través del bautismo y a través de la enseñanza fiel. El sembrador es el que siembra la semilla, la tierra es el mundo, la semilla es la palabra. La primera razón aquí para ¿por qué deberíamos de predicar con gozo? Es que cada vez que usted predica, la semilla del reino ha sido sembrada en el mundo. Segundo lugar, el reino de Dios. El reino de Dios crece por su propio poder. Yo leí acerca de arqueólogos que encontraron semillas antiguas y las plantaron, alguna de ellas, para darse cuenta que la semilla empezó a dar fruto. Ese es el poder de la semilla. Y ese es el poder del reino. Jesús dice en esta parábola que una vez que hemos predicado, plantamos la semilla, el reino de Dios crece más allá de nuestra comprensión y sin nuestra contribución. Somos capaces de predicar con mucho más gozo cuando reconocemos que todo depende de Dios y no depende de nosotros. La semilla crece más allá de nuestra comprensión. El versículo 26 y 27 dice: el reino de Dios es como un hombre que se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como Él nos lo sabe. La responsabilidad del hombre es plantar la semilla. No habría crecimiento sin la semilla plantada. Él debe de tirar la semilla en la tierra. Esa es su principal tarea. Pero claro que un agricultor tiene otros trabajos que hacer. Él tiene que echarle agua a la tierra y quitar las malezas para cultivar la cosecha. Pero después de la semilla se planta, hay mucho trabajo que hacer. Pero lo que usted sabe es que Jesús no le da ningún crédito al agricultor de ese trabajo. Él ni siquiera menciona el trabajo que él hace más allá de plantar la semilla. Jesús dice que él planta la semilla y después se va a casa y se va a dormir día y noche. Él se levanta y se va a dormir. No es ninguna acusación en contra del agricultor. Él no le está llamando negligente o irresponsable o egoísta. Él está enfáticamente diciendo en esta parábola que nada de que el agricultor hace es esencial para el crecimiento de la semilla. Y si la imagen de un agricultor dormido no es suficiente para hacer el punto, Jesús va aún más allá. En el versículo 27 dice que se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece como Él no sabe cómo. Él ni siquiera, no está haciendo nada, pero ni siquiera es ignorante sobre el proceso completamente.
Él simplemente no es que no entiende la ciencia, él solo planta la semilla y espera. Y entonces después trae la cosecha, después de que la semilla ha crecido. Él no sabe cómo crece y tampoco se mantiene desvelándose en la noche, preocupándose por eso. Planta la semilla y él se levanta, se acuesta día y noche y ni siquiera sabe cómo la semilla crece. Y hermanos y hermanas, es como el reino de Dios crece. El crecimiento de la semilla no está interrumpido por la ignorancia del agricultor, del proceso de crecimiento. Y el trabajo de Dios en el mundo tampoco es limitado o obstaculizado porque no entendemos lo que Dios está haciendo en las vidas de la congregación. No sabemos lo que Dios está haciendo bajo la tierra. Como el hijo de mi papá, yo siempre estaba con mi papá y donde él iba, yo estaba con él y sentía como que era un salón de clases en el carro. En las conversaciones aprendía tanto de mi papá decía algo y era tan profundo y yo le decía, papá, yo no sabía eso. Y en algunas veces él dijo gentilmente, pero me decía, hijo, tú sabes que hay suficientes cosas que tú no sabes para empezar un mundo nuevo. Y eso es verdadero de cada uno de nosotros. Hay suficientes cosas que no sabemos para empezar un universo nuevo completamente. Esto es porque Proverbios capítulo 5 dice, no confíes en tu propio entendimiento. Confiar en Dios significa que te niegas a negar en lo que tú sabes. Esta semilla crece más allá de nuestra comprensión. La palabra de Dios está obrando, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo. Jesús hace este punto con Nicodemo en Juan, capítulo 3. Él viene a Jesús en la noche y Jesús le dice a Nicodemo, tú debes de nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, yo no entiendo cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo. Y Juan, versículo 3, el viento sopla donde quiere. Y tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene o hacia dónde va. De tal forma es toda persona que es nacida del Espíritu. Tú puedes sentir el efecto del viento, puedes oír el sonido del viento, pero no puedes controlarlo, no puedes decirle a dónde ir. Él sopla donde Él quiere. Y esto es como Dios obra al predicar. El viento del Espíritu Santo está soplando en lugares donde no podemos nosotros llegar. Aún mientras yo digo esto, en mi mente yo veo un hermano quien se sentó atrás en nuestra iglesia y yo lo vi. Yo no veo a veces tan lejos, pero yo podía verlo sentado hasta atrás. Más o menos en este tiempo, el año pasado, él se venía y se sentaba enfrente y él se veía como que tenía una cara de enojado mientras estaba sentado cada semana y era bien desmotivante para mí. Pero yo no sabía lo que Dios estaba haciendo bajo la tierra. Dios estaba trabajando en él. Dios lo atrajo a sí mismo. Dios empezó a cambiar su vida. Y eso es el espíritu que vemos aquí en una forma mucho más grande. El reino de Dios está obrando más allá de nuestra comprensión.
Aun cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, predica con gozo y con esperanza y con confianza de que Dios está obrando aún mientras nosotros somos débiles. La semilla crece más allá de nuestra comprensión, pero la semilla también crece también sin nuestra contribución. Versículo 28. La tierra produce fruto por sí misma. ¿Qué pensamiento? La tierra produce por sí misma. Él planta la semilla y él se puede ir a dormir. No sabe cómo la semilla crece, pero la tierra produce por sí misma. El término de donde nosotros tenemos nuestra palabra, automático. Jesús está siendo enfático otra vez que aquel que siembra la semilla no contribuye al proceso en nada. Él simplemente lleva a cabo su tarea de sembrar la semilla y esto va más allá de su contribución. La misma palabra es usada en Hechos capítulo 12, versículo 10. Herodes él mata a James, el hermano de Juan, Santiago, el hermano de Juan, y esperando por la Pascua, Pedro estaba en la prisión y la iglesia no tenía influencia política para mover influencias, no tenía dinero, no tenía influencia social, pero se reunieron en la casa de la hermana María para hablar con un rey más grande que Herodes. Y mientras oraban, Dios trabajó, Dios envió un ángel a la prisión de Pedro. El ángel llegó, irónicamente, Pedro estaba dormido. Levantó a Pedro y Pedro fue liberado de sus cadenas y salió de la prisión, llegó a las puertas de la ciudad y cuando habían pasado, dice el texto, la primera y la segunda guardia, Lucas dice, se abrió para ellos por sí misma y ellos salieron y caminaron por la calle. Esta puerta de hierro pesada, Pedro y el ángel caminaron a través de la puerta porque ella se abrió automáticamente o por sí sola. Este es como Dios trabaja, hermanos. Él no necesita nuestra ayuda. Puedes predicar e irte a dormir. Porque la semilla está creciendo sin nuestra contribución. El proceso involucra la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Romanos 10. A todo el que llame el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo pueden llamar a aquel que no han creído? ¿Y cómo pueden creer en aquel que nunca han oído? ¿Y cómo van a oír de aquel a menos que alguien les predique? ¿Y cómo predicarán a menos que sean enviados? Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace su parte, pero por supuesto esto no es totalmente correcto decir la parte del hombre y la parte de Dios. No, Dios lo hace todo. Solo Dios puede cambiar el corazón. Solo Dios puede salvar pecadores. Solo Dios puede hacer a la gente nueva. Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Yo viajé aquí desde Jacksonville, de donde yo soy.
Yo tuve una noche en otro lugar en Atlanta. Esa es la historia de mi vida. En ambos vuelos, como típicamente pasa, yo entro al avión en la puerta de adelante y cuando entro al avión para ir a mi asiento, en ambos vuelos, yo cruzo a la derecha, no a la izquierda. ¿Entiende? En ambos vuelos siempre escojo el asiento 13F por la ala. A veces, no obstante, cuando escojo un asiento hasta atrás, a veces me dan asientos de primera clase, pero si estoy sentado adelante o atrás, para ir a mi asiento siempre tengo que ir a la derecha al entrar al avión, no a la izquierda. Yo prefiero ese asiento 13 sobre el ala porque puedo ir en un asiento del pasillo, pero el de en medio no me gusta. Pero cualquiera que sea mi asiento, siempre tengo que ir a la derecha, no a la izquierda. Y algunas veces a mí me dan el asiento de emergencia con un poco más de espacio en las piernas. No que lo necesiten mucho, pero me encanta el espacio extra. Y la azafata me pregunta si estoy dispuesto a abrir la puerta en caso de la emergencia, si estoy dispuesto a abrir la puerta en una emergencia. A mí no me van a pedir que ayude a volar el avión. Yo voy a la derecha, no a la izquierda, porque todos los que van a la izquierda, eso ya no me compete. Es más allá de lo que yo puedo hacer. Es más allá de mi comprensión, es más allá de mi contribución, más allá de mis capacidades. Y todo lo que Dios me recuerda con eso, que semana a semana, mientras predico, tengo que ir a la derecha y sentarme y confiar que Dios nos va a llevar al lugar. Predicamos y ponemos todo lo que Dios nos ha puesto en el corazón mientras estudiamos la palabra y el testimonio de Jesucristo, pero mientras predicamos, hermanos, después nos vamos a dormir. Confíe de que mientras dormimos, Dios está trabajando bajo la tierra. Primera de Corintios 3, 6 y 7. Dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servos, a través de los cuales ustedes creísteis. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. El que planta no es nada, el que echa el agua no es nada, pero solo el que importa es aquel que puede hacer que la semilla crezca. No somos nada. Dios es todo. Martin Luther escribió, yo simplemente enseñé, prediqué y escribí de la palabra de Dios. Aparte de eso, no hice nada. Mientras yo dormía, Dios reformó la iglesia. No hice nada. La palabra lo hizo todo. Y mientras oramos por avivamiento y reformación y revitalización en la iglesia hoy en día, que ese pueda ser nuestro testimonio. No hice nada. La palabra lo hizo todo. El reino de Dios es sembrado en el mundo. El reino de Dios crece por su propio poder. El reino de Dios, Jesús dice, vendrá de forma completa. El reino de Dios
vendrá de forma completa. En tercer lugar, las obras y las palabras de Jesús validaron sus credenciales mesiánicas, pero Él no cumplió las expectativas populares. Las personas estaban esperando un héroe militar, alguien que venciera la ocupación romana y restableciera la nación de Israel y que hiciera Jerusalén la capital y llevara a Israel a una nueva época de prosperidad económica. Y en ese sentido, Jesús, para ellos, no estaba haciendo su trabajo. Ellos no entendieron. Jesús no vino a liberar a Israel de Roma, sino a liberar pecadores de la condenación. En realidad, Jesús iba a hacer una revolución, pero no una revolución que venía de la política, pero más aún que la crucifixión y la resurrección de entre los muertos iba a ser la obra. Pero los discípulos que le seguían, que iban a ser encomendados con el mensaje, se encontraron a sí mismos a puntos en los cuales estaban decepcionados y sobrecogidos. Nos parecía como que el Mesías estaba haciendo su trabajo. Por favor, oiga lo que Jesús dice. Él dice que el reino es como que si un hombre que tira la semilla en la tierra se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece como él no sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y luego el grano maduro, y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Tres grandes verdades que Jesús nos recuerda aquí a medida que declara que el reino de Dios vendrá en su plenitud. Y yo espero que esto sea ánimo para ustedes mientras predicas, que los caminos de Dios son buenos. Jesús dice que la tierra produce por sí misma y después nos dice el proceso. Dice primero la espiga, la hoja, la espiga y el grano maduro en la espiga. No voy a tratar de explicar eso. Interpretar una parábola significa enfocarnos en las ideas generales, así que no vamos a tratar de averiguar qué es la espiga o el grano maduro representan, pero lo que está diciendo aquí, que la tierra produce por sí misma primero la hoja, luego la espiga y luego el grano maduro en la espiga. Él está diciendo a nosotros que Dios tiene un proceso, que los caminos de Dios son buenos. Aun cuando no tiene mucho sentido para nosotros, Dios sabe lo que está haciendo. ¿No es eso? ¿No nos anima eso? Dios sabe lo que está haciendo. Romanos, capítulo 11, de 33. Oh, las profundidades de las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus caminos. Insondables son. ¿Por quién ha conocido la mente del Señor y quién ha sido su consejero? ¿O quién le ha dado a Él para que le sea devuelto? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Los caminos de Dios son buenos. En segundo verdad que nos anima es que no solo sus caminos son buenos, pero que sus tiempos de Dios son perfectos. Jesús dijo,
La tierra produce por sí misma. Dios tiene un proceso. Primero la hoja, luego la espiga y el grano maduro. Pero cuando el fruto lo permite y cuando está maduro, nosotros nos mueve cuando decimos, Dios trabaja cuando el grano está maduro. El tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe lo que está haciendo. Y predicamos con la confianza de que el tiempo de Dios es perfecto. No podemos apresurar o tomar atajos para el tiempo de Dios. Gálatas 6 dice del 7 al 9, no sean engañados, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Esa es la realidad de la cosecha. Aquel que siembra para la carne sembrará destrucción, y aquel que siembra del Espíritu recibirá vida eterna. Y dice, no os cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Ese es el desafío de cómo el trabajo y la cosecha no sucede a la carrera. Y en muchas instancias a veces queremos plantar la semilla y recoger el fruto el mismo día. Pero la cosecha es al final de las épocas, no al final del servicio. Tenemos que continuar haciendo lo que es correcto, predicar la palabra de Dios, esparciendo la semilla. El Salmo 126, 5 y 6, aquellos que siembran con lágrimas cosecharán con gran alegría. Aquel que va llevando la semilla volverá a casa con gritos de júbilo, trayendo sus frutos con gozo. Los caminos de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Y el reino de Dios no se puede vencer. El reino de Dios no se puede vencer. En Marcos 4, Jesús dice que esta serie de parábolas eran dichas a las multitudes. Jesús después, en privado, le explica el significado de estas parábolas a sus discípulos. ¿Qué piensa usted? Jesús le dice a sus discípulos esta parábola y no hay interpretación. Yo creo que el fondo de esta parábola es que como las cosas parezcan, el reino de Dios es imparable. La guerra y la injusticia y el racismo y la pobreza y la necesidad alrededor de nosotros. ¿Cómo podríamos atacar todas estas cosas? Más aún, ¿cuándo podemos contribuir y hacer una diferencia en nuestras comunidades y en el mundo en el que vivimos? No podemos hacerlo, pero podemos plantar la semilla e ir a dormir. Y darle la oportunidad a Dios para obrar. Su reino es indestructible. Predicamos con gozo, predicamos con esperanza, porque el reino de Dios es invencible. ¿Quieren una prueba? No vayan a ver las noticias hoy en la noche. Vayan a la cruz y vean a Jesús.
Este Jesús, quien dice esta parábola, antes de un periodo, podría decirle que él estaba esparciendo la semilla, pero después es traicionado y después condenado y crucificado. Y parece como que el final de este movimiento cristiano había terminado, había fallado drásticamente. Pero Dios toma el gran mal de la crucifixión y lo usa como los medios de comprar nuestra redención. Y afirma esto al levantarlo de entre los muertos. Él le ha sido exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. El reino de Dios ha sido sembrado en el mundo. El reino de Dios está creciendo por su propio poder y el reino de Dios vendrá completamente. Yo sé que me estoy haciendo viejo porque empiezo mis días con la esperanza de irme a acostar lo antes posible, pero tengo una hija de 10 años y ella me recuerda de mi juventud y yo he asociado la adultez. Ella asocia la adultez con el hecho de quedarse despierta hasta cuando ella quiera. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño. Yo me aprovechaba esas oportunidades de sentarme en el sofá con mi papá para ver televisión. Yo disfrutaba la oportunidad de sentarme con él. Pero yo estaba con el miedo de que en cualquier momento él me iba a decir que era tiempo de irme a acostar. Pero de vez en cuando, él me dejaba sentarme ahí con él. Y las 10 de la noche llegaban. Y llegaban las 11. Y Canal 7, las noticias de la noche, y me dejaba estar ahí con él. Las 11:30 del Canal 7 al Canal 4 para ver a Johnny Carson, y alguna vez me dejaba sentarme ahí con él. Y muchas de esas veces me dormí, no aguanté. Yo simplemente me apoyaba sobre mi papá y me dormí ahí mismo con él. Pero me levantaba al siguiente día en mi cama, no en el sofá. Porque mientras yo estaba dormido, mi padre estaba despierto. Y él estaba trabajando. Y Eva suficientemente fuerte para llevarme en sus brazos. El lugar donde Dios te ha asignado puede hacer que sea un lugar difícil. Haz tu trabajo con gozo y ve a dormirte. Y confía en los brazos de Dios, fuertes brazos para que Él haga su obra. Gracias, Señor, por el Señor Jesucristo, quien es nuestro profeta, rey y suficiente para nosotros, Señor. Y en su nombre, en el nombre de aquel quien vendrá nuevamente para consumar su reino y juzgar a los vivos y a los muertos, puedes ayudarnos a predicar fielmente tu palabra, por favor, en tiempo y fuera de tiempo, para exhortar con paciencia y enseñanza, que no seamos desviados de la tarea cuando aquellos que servimos, aquellos que escuchan, no aman la sana doctrina.
y con oídos que quieren oír de acuerdo a sus concupiscencias, se apartan de la verdad. Ayúdanos, cualquiera que sea el lugar donde nos hayas llamado, para estar pendientes, para soportar las dificultades como buenos soldados de Jesús, para hacer la obra de evangelista, para cumplir nuestro ministerio en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.